venganza de los Electroalces Pop. ¡Increíbles noticias! Parece que Spider-Man 4 se acerca. I love you guys. Thank you. Y esto es mucho más pronto de lo que creíamos, y la historia de los Skrulls aún no ha terminado. Esta invasión apenas fue el comienzo de lo que se espera. ¿Cómo sé que tú no eres un Skrull? Y por eso en este video te traemos En realidad se viene Spider-Man 4 y más del futuro de los Skrulls en el MCU. Punto número 1. Secret Invasion continúa. Y sí, ya se terminó esta serie, y parece que esta historia de invasión secreta aún no ha terminado. Apenas hace poco fue que tuvimos el final de esta serie, y a pesar de que la trama y sus capítulos no fue lo que muchos esperábamos, todo parece indicar que aún tienen mucho que contarnos de esta raza de los Skrulls. Para los que ya conocíamos el arco de Secret Invasion de los cómics, fue un gran cambio lo que vimos en esta adaptación de Marvel, sobre todo en lo referente a las implicaciones de esta invasión. Al excluir casi por completo a los Avengers de esta aventura, pareciera que el impacto iba a ser mucho menor con el resto del universo, y ahora sabemos que aún hay mucho que contar. En los últimos días son varias las revelaciones que nos han dado tanto los miembros del staff como algunos insiders, y todo esto nos está ayudando a dimensionar el verdadero alcance de la invasión secreta y todo lo que le depara en el futuro del MCU. Por un lado, el director de la serie nos reveló una de las cosas que más duda teníamos, y es cuándo sucedió la sustitución de Rhodey. Este personaje lo vimos transformarse en un Skrull a lo largo de la serie, y nos dejaron algunas pistas de cuándo es que pudo ocurrir el cambio, pero ninguna confirmación. Ahora el director nos revela que lo sustituyó un Skrull tras los eventos de Capitán América Civil War, por eso se hace referencia que lleva algo de tiempo. Esto confirma que si eran correctas las especulaciones con la ropa de hospital que se le puede ver usando cuando Rhodey y el resto de los humanos fueron rescatados por Gaia. Si recordamos todas las cosas que han sucedido en este universo tras los eventos de Civil War, descubrimos una terrible verdad para Rhodey. Este personaje no lo tocó estar presente en los eventos de Avengers Infinity War ni Avengers Endgame. El Rhodey que vimos era un Skrull, y por lo tanto el verdadero Rhodey no sabe nada de la muerte de su mejor amigo Tony Stark. Yo soy Iron Man. Esto nos da el contexto para saber que el duelo de Rhodey apenas está por comenzar, a diferencia de los familiares y amigos que ya tienen tiempo trabajando con esta gran pérdida. Seguramente en su próxima película, que es Armor Wars, se va a desarrollar más el duelo del protagonista, al ir descubriendo cómo el mundo cambió en todos estos años que estuvo secuestrado, y lidiar con que su mejor amigo ahora está muerto. Proteger el legado de Tony Stark adquiere un tinte mucho más melancólico cuando sabemos que Rhodey tiene poco de descubrir esta noticia, una capa interesante con el personaje que no habíamos entendido hasta ahora que ha finalizado la serie. Y por otro lado, insiders como Charles Murphy nos dicen que Secret Invasion y The Marvels no están ligadas como pensábamos, y es que tras ver la serie y ver el tráiler de esta próxima película de Marvel, todos pensábamos que iban a estar muy conectados. Tenemos a Nick Fury como uno de los protagonistas, y por supuesto los enemigos a enfrentarse son los Kree, así que parecía que todo esto iba a ser como una continuación. Pero de acuerdo a estos insiders, parece que no es tan directa esta conexión de un proyecto a otro. No es que sean del todo proyectos independientes, porque al final de cuentas en Secret Invasion Nick Fury nos revela que está en contacto con los Kree. Esto para arreglar una propuesta de paz, algo que les podría dar un nuevo hogar a los Skrull. Pero esto parece que solo será una pequeña conexión y no el motivo de toda la película. Pero lo más importante de estas futuras conexiones es lo que sucederá a los Skrulls. Esta raza terminó con una situación súper complicada, porque debido a los ataques terroristas de Gravik provocaron toda una paranoia en el presidente de los Estados Unidos, y esta provocó una declaración de guerra. Básicamente disparó toda una cacería en contra de los Skrulls. Según el insider Alex Pérez, todo este conflicto político que está sucediendo lo veremos más a fondo en la cuarta película del Capitán América. Esta cinta sí parece que será más una continuación para esta serie de Secret Invasion, por lo menos por la trama sí parece que este conflicto tomará un lugar central. Todo esto hace sentido porque hay cosas que ya sabíamos que van a ocurrir, que vemos un poco trazado el camino, y es que todas estas actitudes un tanto extremistas del presidente Ritson pueden llevar a que lo maten, o si no nos vamos al extremo, a que quieran sustituirlo. Está queriendo hacer un exterminio de toda una raza, y alguien tan poderosa como Gaia ahora seguramente no lo va a permitir. Con la muerte de Ritson sabemos que nos van a traer la llegada de Harrison Ford como Thaddeus Thunderbolt Ross, el nuevo presidente de los Estados Unidos, algo parecido a como en los cómics vimos la llegada de Norman Osborn al poder, quien por su parte al estar en la silla del poder llevó a cabo la formación de un nuevo equipo de superhéroes, que fueron los Dark Avengers, que en secreto muchos de ellos en realidad eran villanos. Esto lo vemos adaptado a la
universo cinematográfico de Marvel con la llegada de Thunderbolt al poder y con Val como directora de la CIA, que van a permitir la formación de este equipo de los Thunderbolts. Por su parte, con la muerte de Ritson, lo que no sabemos es si llegará a su fin toda esta idea del exterminio Skrull. Guy ahora está trabajando con Sonya y nos están ocultando un poco de qué es lo que Marvel quiere hacer con ambos personajes. Esperemos que pronto nos revelen cuáles son sus verdaderas intenciones. Punto número 2. Spider-Man 4 se acerca. Sabemos que a diferencia de otros proyectos de Marvel, Spider-Man, al ser un personaje con padres divorciados, el acomodar las cosas se complica un poco más. Ambos estudios tienen que llegar a acuerdos, y por eso estas películas no suelen encajar en la manera tradicional de los estrenos de Marvel. Ya nos dieron una primera trilogía, pero sabíamos que este no era el final del personaje. Hubo muchas revelaciones por parte de los productores de Spider-Man que habría más películas, pero las cosas se calmaron por un rato, sobre todo después de que Tom Holland nos revelara que necesitaba vacaciones. Ahora nuevamente escuchamos noticias del trepamuros donde nos dejan ver que algo grande se acerca, y es que el actor que hace de Sandman, Thomas Hayden Church, dijo en entrevista que ha escuchado rumores de que si se planea hacer un Spider-Man 4, pero esperaban que fuera la versión de Tom Holland. Pues no, este rumor de una cuarta película de Spider-Man es de la versión de Sam Raimi y Tobey Maguire. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Sabemos que se llegó a hablar de un proyecto así, tal vez algunas ideas y un guión y un storyboard, pero todas estas ideas de una posible cuarta aventura no llegaron a concretarse. Tal vez de lo que más se escuchó fue de esta película que quería tener al buitre como villano, pero ahora es curioso que se vuelva a escuchar de esta posibilidad después de todo el tiempo que ha pasado, y más con el reciente regreso de algunos personajes en la película de Spider-Man No Way Home. La mención de este actor sobre una secuela de este Spider-Man resulta interesante, y nos gustaría saber qué más evidencias hay de que algo así pueda ocurrir. Si lo pensamos con cuidado, en los últimos tiempos se ha apostado más en la nostalgia del espectador. Hay muchos que opinan que No Way Home su principal atributo fue traernos de vuelta a estos tres personajes icónicos, más que en sí una trama súper emocionante. Sería el momento perfecto para que Marvel aprovechara toda esta nostalgia y todo este interés del público de volver a ver a estos personajes. Vimos como uno de los Spider-Mans que se pensaba que había tenido las películas que menos gustaban, tras verlo de regreso en la pantalla, Andrew Garfield se volvió mucho más popular, y en este momento hay un interés del público de ver a estos Spider-Mans de regreso, y seguramente Marvel y Sony lo van a aprovechar. A pesar de que a nosotros nos parece una buena idea, el insider Alex Pérez aporta lo suyo al tema y dice que no hay planes, por lo menos no hasta ahora. Sabemos que este insider suele tener información muy certera y tiene buenos contactos. The Cosmic Circus es de las publicaciones que más información confiable nos presenta, así que no se descarta que solo sea un rumor y que en efecto los estudios no están planeando una película como esta, o que la posibilidad es muy remota. ¿Eso significa que no pediremos pizza? Ahora la otra opción es que estamos confundiendo la información, y sí se esté planeando el regreso de Tobey Maguire como Spider-Man, pero no en una cuarta película, sino que en sí regresaría en una de las películas de los Avengers, y esto es algo que hemos escuchado de más fuentes, y desde hace mucho tiempo, que cuando el universo esté en un caos completo y la Secret Wars esté sucediendo, los superhéroes multiversales son los que estarán a cargo de salvar al mundo, y los dos nombres que más se han escuchado para liderar a este equipo de Avengers multiversales son Wolverine y Spider-Man de Tobey Maguire. Por las cosas de la trama que se ha revelado de este final de la saga del multiverso, es que un primer intento de vencer a Kang el Conquistador, los superhéroes que conocemos de la dimensión 616 van a intentar detenerlo, pero fracasarán en el intento. Así que para salvar al mundo requerimos de otros superhéroes, y estos podrían ser el Wolverine de Hugh Jackman y el Spider-Man de Tobey Maguire. Y tenemos que recordar que ya hay fuertes rumores de que Hugh Jackman no solo firmó para una sola película, sino que va a estar en más de una cinta. Como sucedió con Jackman, es raro que los acuerdos con Tobey Maguire y Andrew Garfield solo fueran para un cameo en una película. Nos parece que tiene más sentido que solo fuera el comienzo, y que por lo menos Maguire regresará más de una vez usando el traje de Spider-Man para salvar al mundo y al multiverso. No es la primera vez que escuchamos estas noticias tan descabelladas que parece imposible que se llegaran a realizar, pero al final sí terminaron sucediendo. Sería interesante ver qué puede hacer Marvel una vez más con el Spider-Man de Tobey Maguire, ya sea con una cuarta película o con su papel central en el equipo que se enfrentará en la batalla final contra Kang el Conquistador. Queremos ver a estos Spider-Mans de regreso en la pantalla grande, pero aún no tenemos confirmado cómo y cuándo es que puede ocurrir. Lo único que sabemos es que para el estudio Spider-Man es una verdadera mina de oro, y estamos seguros que no van a dejar que se vaya así como así, y seguramente habrá una próxima película del trepamuros en algún momento, así que hay que estar al pendientes de toda esta información. Pero de igual manera, si te interesa conocer la gigante filtración de Armor Wars y la historia revelada, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos.
Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroalces Pop. So say we all.